la seguridad. Bien, entonces seguimos con nuestro tema de las misiones. Esta es nuestra tercera entrega. Como les expliqué el domingo pasado, el método que estamos usando es el que se llama método expositivo. Hay un tema, hay un método que es temático, que es cuando tenemos un tema y encontramos qué nos dice la escritura sobre ese tema. Eso es una forma, es la forma que yo más utilizo. Pero hay ocasiones, y es bueno mezclarlas ambas, hay ocasiones donde vamos al método expositivo. El método expositivo es cuando tomamos una escritura y simplemente la vamos viendo y vamos viendo qué nos va mostrando la escritura. En este caso, estamos en la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro fue escrito por uno de los apóstoles llamado Lucas. Lucas escribió 2 libros, él era doctor. Escribió el libro que se llama el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil, porque el libro de los Hechos, en el primer capítulo, en el primer verso, dice, así mismo empieza, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablaba de las cosas que Jesús hizo, y ahora te voy a hablar de las cosas que sucedieron después de que Él se fue. Esto es una información muy importante porque nos dice varias cosas, porque los evangelios son 4 y son 4 perspectivas diferentes, ¿verdad? Tenemos a ver los estudiantes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Cada uno con una perspectiva sumamente diferente. Por ejemplo, Mateo es una perspectiva judía. Una perspectiva judía. Marcos, los historiadores entienden que recibió información verbal de Pedro para escribir ese libro. Entonces, esa es la forma de Pedro, Mateo, Marcos. Lucas, entonces, es la parte científica, es un doctor que tuvo cuidado de hacer las cosas en determinado orden, ¿verdad? Y Juan es un libro apasionado, porque es del amigo más cercano de Jesús que escribe ese libro. Entonces son 4 perspectivas. Juan, por ejemplo, dice, empieza totalmente diferente a los otros. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y estas son las cosas. Oye, y usted lee ese primer capítulo de Juan, usted se da cuenta que es muy poético, porque es su amigo que está escribiendo. Lo lindo de las escrituras es que son 4 diferentes formas, pero las 4 coinciden y nos dan un cuadro completo de Jesús. Es maravilloso. Ahora, el próximo libro, que es el que estamos viendo, el libro de los Hechos, fue escrito por Lucas. Es una gran bendición porque Lucas, al ser profesional de todos ellos, el único profesional de los apóstoles, lo escribió con una forma cronológica, lo iba llevando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y entonces usted lee esos primeros capítulos del libro de los Hechos y se va a gozar de cómo inicia la iglesia y cómo va dando pasos y cómo van sucediendo cosas. Pero a mitad del libro, más o menos en el capítulo 13, casi todo eso trata del apóstol Pablo, que es un apóstol que no vivió con Jesús, pero que fue añadido posteriormente a la causa de que el evangelio llegara a los gentiles. Entonces, ¿qué hemos visto en los otros 2 domingos? Hemos visto los viajes, empezamos a ver los viajes misioneros. ¿Por qué estamos viendo los viajes misioneros? Porque el material que estamos viendo en los grupos de hogar trata de las misiones y trata de cómo inició este aspecto de la iglesia, que es ser luz, es ser testimonio a todo tu alrededor. Y así empieza Pablo. Vimos el primer viaje misionero. A ver quiénes recuerdan algunas ciudades que visitó Pablo en el viaje misionero. Vamos a ver, vamos a ver. Chipre, qué bueno, lo está recordando. Muy bien, después sigue por ahí, cruza a Grecia. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos ahí? A ver, Iconio, ¿se recuerdan Iconio? Listra, ¿verdad? Y después cuando hace así que regresa, ¿a qué ciudad regresa? ¿A qué ciudad regresa? No, a Jerusalén, no. Antioquía, muy bien, va muy bien, va muy bien. Y entonces ahí vamos a tomar nuestra historia hoy. Primero, recordando lo que hemos aprendido hasta el momento sobre estos viajes misioneros. Hemos aprendido, lea conmigo, que donde hay bendición, siempre llega oposición. Eso va junto, eso lo aprendimos. Lo segundo, lea conmigo, bendición y persecución conviven. Así es la vida, ¿verdad? Y
próximo, vemos un patrón muy parecido en cada ciudad. Nosotros vemos que ellos hacían, cada vez que iban a una ciudad, ¿a dónde iban primero? A la sinagoga, porque ahí estaban quienes, los judíos, y ahí empezaban, y de ahí entonces se extendían, y entonces hablaban en los otros lugares con los gentiles, y en algunos lugares mucha gente lo oía y los quería seguir, pero otra gente quería ¿qué? Oponerse, y en muchos casos tuvieron que salir de las ciudades. ¿Eso los desanimó para no seguirlo haciendo? No, ¿qué hicieron en la próxima ciudad? Lo mismo, ¿verdad? Entonces eso vamos viendo. Ahora ahí vamos a ver que cuando ellos regresan, había subido un grupo de Jerusalén a Antioquía y a las otras ciudades diciéndole, ustedes no solamente pueden recibir a Dios así como dice Pablo por fe, ustedes tienen ahora que hacerse judíos y llevar todas las leyes que nosotros llevamos. ¿Y qué hicieron ellos? Que provocaron lo que llamamos el primer concilio de Jerusalén. Y vimos cómo bajaron a Jerusalén, cómo prácticamente en una reunión, cómo cada uno expuso su espacio, lo que bajaron a Antioquía expusieron, habló Pedro, habló Pablo, ¿y quién fue el último que habló? Santiago, que es Jacobo, es el mismo, que es el hermano de Jesús, y él fue que decidió lo que se iba a hacer, y dice que estaban todos de acuerdo. Ahí tomamos nosotros nuestra historia de hoy. Por lo tanto, yo considero, ¿quién habla? Ahí, a ver, ¿quién habla? ¿Quién es que habla? ¿Quién es que habla? ¿Quién fue el último que habló? Santiago, ¿verdad? Ahora, cuando se habla y ya se ponen de acuerdo, dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Me pongo ahí, me paro ahí, porque todavía a veces le queremos poner trabas a los que no conocen de Dios para que sean parte del Evangelio de Dios. A veces queremos decirle, mira, para tú conocer de Dios y estar con Dios, tienes que dejar de hacer esto, hacer aquello, lo otro. Eso, nada está eso en las Escrituras. A veces son trabas que le estamos poniendo a la gente. Todo eso nos enseña a nosotros. Más bien debemos escribirle que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Hablamos por qué se incluyeron todas esas cosas la semana pasada. Entonces, los apóstoles y los ancianos de común acuerdo, diga de común acuerdo. Qué bueno cuando se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cuando todos pueden abrazar una decisión, pero eso toma tiempo y toma discusión y toma ponerse de acuerdo. Pero ellos lo pudieron lograr. Dice, con toda la iglesia decidieron escoger algunos de ellos. Recuérdese, ahora van a entrar aquí personas que no conocemos, que van a ir de Jerusalén. ¿A dónde van a ir ahora? A Antioquía. De ellos, a enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé. Recuérdense que Pablo y Bernabé fueron los únicos que bajaron de Antioquía. Bajaron no, subieron. Porque Jerusalén se consideraba la ciudad arriba, en la montaña, y como la meca del cristianismo y del judaísmo. Por eso cuando se va a Jerusalén se dice vamos subiendo. Cuando se sale de Jerusalén se dice vamos bajando, aunque Antioquía queda en el norte. Bien, con Pablo y Bernabé, que fueron los únicos que fueron de Antioquía, ahora no se devuelven solos. Eso es importante porque más adelante vamos a ver algunas de las personas que fueron en ese grupo. Ok, y con ellos mandaron la siguiente carta. Aquí lo dejamos el domingo pasado, exactamente ahí. Ahora vamos a leer la carta. ¿Cuál fue la carta? ¿Qué decía la carta? Esto decía la carta. A nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. O sea que fue una carta que se le envió a todas aquellas personas que ya habían oído el evangelio, Pablo y Bernabé habían estado en esas ciudades. Dice, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, me pareció muy interesante esta parte, porque se recuerdan que los que subieron a Antioquía fueron muy envalentonados. Ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, pero ahora lo están desautorizando. Están diciendo, yo sé que ustedes han oído personas de los nuestros, son nuestros, los amamos, los queremos, que son nuestros hermanos, pero fueron sin ninguna autorización. Los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Bien, así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Es importante que si hubiese sido hoy eso, hubiese sido muy fácil. Hubiese sido mandar un correo, un email, quizás. Mire, esto es lo que decidimos. Pero no había eso. Ahora
tendrían ellos que mandar esta carta a cada ciudad donde Pablo y Bernabé habían ido anteriormente para poder aclarar esta confusión. Dice, Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida, o sea, están elevando ahora el testimonio de Pablo y Bernabé por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos, aquí empezamos a ver, importante, por lo menos 2 nombres del grupo que va subiendo de Jerusalén, bajando de Jerusalén a Antioquía. Dice, le enviamos a Judas, que no es Judas Iscariote, ya Judas Iscariote hace tiempo que se fue, ¿verdad? Judas y a Silas. Recuerden ese nombre, que ese nombre se va a poner muy importante ahora. Silas entra en la película ahora, no lo conocíamos, no sabíamos quién era, pero obviamente una persona de la confianza de los apóstoles en Jerusalén, de Santiago, de Pedro, y lo envían. Recuerden ese nombre. Silas, para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. En otras palabras, no solo es esta carta, sino que aquí hay personas que le van a decir que son genuinas y quizás le van a dar más detalles de cómo fue la discusión, de lo que se determinó. Dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, que fue lo que hablaron ellos, que iban a decir, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Todo el tema de la inmoralidad sexual es muy importante porque la palabra dice que cuando pecamos contra nuestro cuerpo afectamos todo, afectamos nuestro espíritu, afectamos nuestra alma. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Esa fue la carta que ellos enviaron a todas estas ciudades donde ellos fueron. Entonces, leamos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. ¿Sí? Me siguen, ¿verdad? Van a Antioquía. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. ¿Se pueden imaginar? En Antioquía están esperando, nerviosos. ¿Qué va a pasar con esta reunión? ¿Qué van a decidir? ¿Van a desautorizar a Pablo y a Bernabé? ¿Van a cambiar toda la estrategia? Estamos haciendo algo mal nosotros, que fuimos que los enviamos. ¿Y ahora qué va a suceder? Imagínense cuando llega esta carta, cuánto ánimo ellos recibieron. Dice, los creyentes la alegraron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Quiere decir que cuando esta carta llega a los lugares, llega avalada por personas que estuvieron en la reunión, que representan la iglesia en Jerusalén y están diciendo lo que dice esta carta es exactamente lo que queremos comunicar. Queremos animarlos, queremos que sepan que les amamos, queremos que sepan que agradecemos el trabajo que están haciendo y que sigan adelante. A eso están haciendo Judas y Silas. Después de pasar algún tiempo allí, no sabemos qué tiempo, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Sígame aquí, porque llegó Judas y Silas en una encomienda de Jerusalén a Antioquía, a dar las buenas nuevas solamente a Antioquía, a dejar la carta y ya están supuestos a devolverse ambos a Jerusalén. Sígame aquí ahora. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Ok, ahí termina el capítulo 15. Y entonces ahora vamos a empezar a ver cómo ellos, recuérdense que esa carta ahora hay que llevarla a todos los lugares donde ellos habían ido. Ahora empieza lo que llamamos el segundo viaje misionero. Segundo viaje. Leemos. Algún tiempo después, no sabemos, meses, posiblemente un año, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, que fue su compañero, que fue quien le acompañó en el primer viaje misionero. Me detengo aquí para decirle que Bernabé fue la persona, el nombre Bernabé quiere decir consolador, una persona que consuela, animador. Fue la persona que cuando nadie quería discipular a Pablo porque le tenían miedo, pensaban que él venía a hacerles daño, ¿quién tomó esa responsabilidad? Bernabé tomó esa responsabilidad. Bernabé tomó, o sea que hay una historia entre esos dos, son buenos amigos, van juntos, fueron al primer viaje. Usted sabe, cuando uno sale de viaje, las amistades siempre se tienden a fortalecerse, ¿verdad? Porque pasan trabajo, si llueve, si no hay un vehículo, si tienen que dormir a veces en una misma cama, eso pasa, todo eso pasa y eso, ¿verdad? Fortalece. Así que se pueden imaginar, después de pasar todo ese tiempo juntos, la fortaleza de la amistad de Pablo
y Bernabé. Me siguen ahí, ¿verdad? Grandes amigos, grandes amigos. Posiblemente el gran agradecimiento que tenía Pablo de Bernabé, que fue la persona que se atrevió a discipularlo, a hablarle de Dios. Por años lo hizo. Pablo es el que toma la iniciativa. Es importante también que hasta aquí, casi siempre cuando se refería a ellos, se decía Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Pero a partir de aquí ahora dice Pablo y Bernabé. Atención, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. ¿Cómo les suena eso? Bien, ¿verdad? Chévere, ya fuimos, ya conocemos el camino, conocemos la gente, vamos juntos, hacemos todo lo demás. Parece que todo va viento en popa y a toda vela. Vamos a ver qué pasa. Resulta, ahora viene el resulta. El resulta puede ser un pero también. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Quién recuerda a ese Marcos? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Marcos tuvo en el primer paseo, ¿se recuerdan? ¿Qué pasó con Marcos? A ver, bueno, aquí lo dice. Dice, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Bueno, ¿qué sucede? En el primer viaje, si ustedes recuerdan, a mitad de viaje, Marcos se devuelve a Jerusalén, a Antioquía. La Biblia no nos da detalles, no nos da detalles de por qué, si le hizo falta a su mamá, si le hizo falta el arroz y la habichuela, si estaba medio complicado el paseo. No sabemos, el asunto es que él se devuelve y simplemente en el momento que se devolvió no nos da ningún detalle, simplemente que se devolvió. Y ahora Bernabé, me lo imagino, un hombre acostumbrado a tener misericordia, a tener compasión, a acompañar a la gente, le dice a Pablo, oye, me vamos a llevarnos a Marcos, que quién sabe, ahora madurado, qué sé yo, puede venir con nosotros. Pero se le paró Pablo en cuatro patas. Dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Quiero que me sigan porque este es uno de los versos complicados que tenemos en la palabra. Porque aquí hay dos amigos, dos creyentes, dos hombres de Dios, dos personas de respeto, dos creyentes maduros que tuvieron una seria discusión y no se pusieron de acuerdo. Y ahora, ¿y sabes qué es lo que pensamos de una vez? Porque Hollywood nos acostumbró a la película, que hay un bueno y un malo. ¿Quién es el bueno y quién es el malo aquí? O sea, estamos buscándole. Aquí porque, ¿será que Pablo? ¿Será que Bernabé? Oye, y las respuestas, señores, digo, es medio complicada la respuesta porque las películas están hechas así. O sea, observa que las películas tienen todo eso. Todas las películas, todas, observen, tienen un conflicto en algún momento. En algún momento. Algo sucede, una ruptura, me dejaron o me abandonaron, lo que sea. Y la idea es que al final, lo normal es que en la película el llanero solitario gana, ¿verdad? Y el malo pierde. O sea, todas las películas normales, ¿verdad? Normales. El bueno, ¿qué hace? Gana. Y el malo, ¿verdad? Ese, bueno, que está preso, se muere, lo que sea, ¿verdad? Y eso, ¿qué hace? Que uno como que se siente bien, como, wow, qué bien, ganó el bueno. Y esa es como la narrativa de Hollywood. Pero ¿qué sucede? En la vida real no es así. En la vida real no es así. ¿Cómo resolvemos? Bueno, mire, lo primero que le voy a decir es que la Biblia en ningún momento nos da ningún indicio de que ninguno de los dos estaba equivocado. Simplemente eran dos posiciones diferentes. ¿Sabe que esa es una de las palabras más difíciles de nosotros manejar como humanos, como creyentes y como iglesia? Porque desde que hay algún tipo de diferencia de opinión, inmediatamente queremos encontrar, bueno, quién está bien y quién está mal. Pero no es así siempre. Pueden haber dos personas bien que no se ponen de acuerdo. Es normal. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Para qué? ¿Cómo Dios permite? Los dos oyen del Espíritu Santo. Los dos conocen del Espíritu. ¿Cómo es posible?
Muchas veces para que aprendamos a madurar, para que aprendamos a manejarnos en esa tensión, para que aprendamos que no tenemos que estar totalmente de acuerdo en todas las cosas para determinar quién está bien y quién está mal. Que no tenemos que estar buscando un malo de la película. Que las relaciones muchas veces son complicadas, que tienen colores, que tienen y tú no sabes lo que va a pasar más adelante. Tú no sabes cómo alguien puede cambiar su parecer. O sea, las relaciones no son matemáticas. ¿Me explico? Las relaciones no son 2 más 2, 4. Las relaciones tienen envuelto muchas emociones, tienen envuelto amor, tienen envuelta fidelidad. Por ejemplo, aquí hay 2 personas que le dieron prioridad a 2 cosas importantes. Bernabé le está dando prioridad al amor, le está dando prioridad a la empatía. Vamos a darle un chance, ¿verdad? Ese valor está correcto. ¿Sí o sí? Está correcto ese valor, debemos de aprobar. Ahora, ¿a qué valor le está dando Pablo? ¿A qué le está dando Pablo importancia? A la continuidad, a lo que tú te comprometes, seguir la lealtad. Míralo ahí que lo dice, me abandonó. O sea, ¿hay uno valor más que otro? No, son los dos. Son los dos. Pero mire, como humanos, a nosotros nos gusta que nos resuelvan el problema. O sea, explícame, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1, 2. Y hay ocasiones donde ninguno, o sea, tenemos que aprendernos a manejar con madurez. En las cosas importantes, unidad. En las cosas no importantes, amor. Oiga lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que en ninguna relación, oiga lo que le voy a decir, si Pablo y Bernabé, que eran uña y dedo, decir, muña y dedo, no se pusieron de acuerdo en todo. Eso quiere decir que en ninguna relación es posible estar de acuerdo en todo. Que lo que hay que encontrar son las cosas importantes en lo que vamos a estar de acuerdo y aprendernos a sobrellevar en lo que no vamos a estar de acuerdo. No a señalar y a decir tú estás mal o tú estás bien. ¿Ustedes me están siguiendo? Eso es algo que nos sirve en toda relación. Y aquí la palabra nos está plasmando de una manera muy clara esa realidad. Seguimos a ver qué pasa. Algunos que habían llegado, yo creo que brinqué, aquí voy. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a quién, le dije ahorita. Oiga lo que está pasando aquí. No fue que Bernabé, ellos no se pusieron de acuerdo, pero Bernabé no abandonó, sino que Bernabé dijo, pues entonces yo me lo llevo. Y Pablo dijo, pues yo me llevo a Silas. ¿A dónde estaba supuesto a Silas devolverse? ¿Se recuerdan? Que Silas no estaba en el paseo original. Pero de alguna manera, en el tiempo que Pablo lo conoció, dijo, con este yo puedo seguir. Y siguió. Observe algo que está pasando. Yo no sé, por la palabra no nos dice, pero aparentemente en algunas cosas sí se pusieron de acuerdo. Porque ¿dónde empezó el primer viaje misionero? ¿Se recuerda? El primer viaje. ¿A dónde fue el primer lugar que fueron? ¿Lo dijeron ahorita? A Chipre. ¿Y quién va a Chipre? Dice aquí. ¿Quién se embarca a Chipre? Bernabé y Marcos. O sea que ellos se embarcan. Y cuando Pablo cogió a Silas, observe, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, ¿Pablo partió a Chipre también? No, dice que viajó por Siria y Cilicia consolidando a las iglesias. Así que no fueron a las mismas iglesias. De alguna manera, en su desacuerdo, oiga bien, en su desacuerdo se pusieron de acuerdo. A veces es parte de aprendernos a manejar. Porque no se pusieron a discutir quién iba para dónde, sino que se la dividieron. Sabemos, aunque a partir de aquí, es muy importante, porque a partir de aquí casi todo lo que conocemos va a ser de Pablo y de Silas, no tanto de Bernabé. Pero sin embargo, más adelante sí vamos a saber de Bernabé y Juan Marcos. Y vamos a darnos cuenta que ellos también Dios lo usó. Interesante, vamos a saber más de Pablo, pero más adelante, lo vamos a ver en algún momento, ya años después, cuando Pablo se da cuenta que otra gente lo abandonan y no están con él, ¿a quién manda a buscar para que lo acompañe? A Juan Marcos. ¡Wow! Eso lo vamos a ver. Seguimos. Ok.
Llegó Pablo a Derbe y después Listra. Si vuelven al primer viaje misionero, se van a dar cuenta que esas fueron de las ciudades que ellos visitaron junto con Bernabé. Donde se encontró, mira las cosas que Dios está provocando aquí, donde se encontró con un discípulo llamado ¿qué? Esta es la primera vez que sabemos de Timoteo. Ahora, observe esto. Si Pablo y Bernabé salen juntos con Juan Marcos, salen en otra dirección, a lo mejor nunca se encuentran con Timoteo. Pero aquí se encuentran con Timoteo, quien eventualmente, oiga bien, quien eventualmente se convierte en el principal discípulo de Pablo, su hijo espiritual. Una cosa increíble, la cosa como Dios va manejando las circunstancias como Él le da la gana. O sea, de una discusión de que no ponerse de acuerdo, Dios empieza a sacar cosas buenas de ahí. Dice el discípulo amado a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Muy importante ese punto aquí, pero de padre griego. Porque recuerden que hasta ahora, todo lo que están ministrando y todo lo que están haciendo el trabajo, ¿de qué nacionalidad son? Son todos judíos. Por primera vez hay uno que por lo menos es que medio judío, medio gentil. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Ahora, Timoteo no se preparó en el momento que conoció a Pablo. Y él había estado dando testimonio sin saber qué iba a hacer con su vida. Él no podía determinar lo que iba a pasar con su vida. Pero él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y los demás dieron testimonio. Cuando vienen las oportunidades, es muy tarde para prepararse. Ay, yo estoy logrando, cuando eso me llegue, es que yo voy a estudiar, es que yo voy a tratar, es que yo voy a ser fiel. Cuando eso suceda, no, es muy tarde ya cuando sucede. En la oscuridad es que nos vamos preparando. Y los demás nos van viendo y los demás van dando testimonio de nosotros. Y cuando llega la oportunidad, entonces los demás dan testimonio de nosotros. Timoteo estaba escondido ahí, jamás imaginando lo que iba a pasar con su vida. Yo le garantizo que Timoteo no tenía la menor idea de lo que iba a pasar con su vida, pero estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y lo estaba haciendo sin que nadie lo viera, ni esperando que le iban a dar una posición o a lo mejor me pasa. Nada de eso. Son los demás que lo señalan. Observen que no es Timoteo que dice, ¡hey! Yo quiero ir al paseo. Yo quiero que me lleven. Yo estaba loco porque estoy muy aburrido aquí. Yo que sáqueme de aquí, que mi papá es muy malo, llévame. No es él que lo dice. Son los demás que señalan y dan testimonio de Timoteo. Pero ¿quién es que lo identifica y dice, vámonos? Pablo. Importante, se lo quiere llevar. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Ahora, esto es uno de los versos más dolorosos de la Biblia. Porque usted sabe que la circuncisión, que es parte de los judíos, eso se hace a los 8 días de nacido. Los judíos al día de hoy se hace a los 8 días. Es el momento más tierno, más fácil y menos doloroso. Mientras más usted crece, eso es casi como cortarle un pedazo. O sea, una cosa impresionante. Ese es duro. Mira, óyeme. De hecho, una guerra en tiempo de David se perdió porque los engañaron. Vamos a circuncidarlo a toditos los hombres, y en lo que los circuncidaban a toditos los hombres vinieron a atacarlo y no pudieron hacer nada. Lo mataron a toditos porque eso es inhabilitado por semana. Pero esto nos dice algo nos está diciendo dos cosas aquí. Es muy importante que ustedes vean esto. Pablo no tenía que circuncidarlo. No, sin anestesia, eso era, no, nada, el pedazo. Sí, es una cosa increíble. Sí, no, nada, anestesia, nada, eso no existía. Dígame. Yo esa parte no sé, habrá que averiguar esa parte. Pero eso eran posibilidades que el hombre quedara ya eunuco, nada le sirve, no le sirve. Pero bueno, pero miren, es que hay dos cosas muy importantes aquí en este verso que yo quiero que me observen. Yo quiero que observen algo, que él no es circuncidado porque era necesario. Él es circuncidado por sabiduría, para no dar que hablar, para que los judíos no tuvieran algo que... Hay cosas que a veces hay que hacerlas o dejar de hacer, no porque están bien o mal, sino por el testimonio que pueden dar a los alrededor.
porque podemos tener una libertad de hacer ciertas cosas, pero si usted sabe que hay gente alrededor que eso le va a sonar raro, mejor no la haga. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. No le está diciendo que tenía que hacerlo, pero nos muestra cómo debemos aprender a manejarnos con sabiduría. Pero nos muestra otra cosa. Nos muestra cómo Timoteo estaba dispuesto a pagar cualquier precio para el llamado de su vida, hasta el dolor. Pues pudo decir, no, espérate, yo iba para el paseo nada más. Y para la aventura, porque me van a llevar a pasear y voy a Roma y voy a los sitios y voy a ver toda la cosa linda, pero así no, pero él estuvo dispuesto. ¿Qué dolor estamos nosotros dispuestos a pasar para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida? Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos firmados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que lo pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Mire cómo se va cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, óigame, vamos aprendiendo varias cosas. Que mientras vamos madurando en Dios, no hay necesidad de estar señalando, este está bien, este está mal, este hizo. Usted sigue su camino y Dios lo va a bendecir. Observe que en ningún momento Pablo hizo juicio de Bernabé, ni Bernabé hizo juicio de Pablo. Simplemente no se pusieron de acuerdo y siguieron su camino y ambos fueron bendecidos. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres ser bendecida? Cuando sucedan cosas que tú no entiendas, que hay un desacuerdo, que no busque un malo de la película, que no siempre hay un malo de la película. Sigue tu camino. Dice la palabra, Pablo más adelante dice, mirando al invisible. Dice, mirando a Jesús. Que ese sea nuestro corazón en este día. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengamos ese espíritu de madurez, ese espíritu de sabiduría, de cumplir el propósito tuyo, aunque no entendamos a veces algunas cosas. Aquí vemos en la palabra cómo hombres tuyos, hombres de Dios, no se pusieron de acuerdo, pero sin embargo ambos siguieron su camino. Y sabemos que ambos fueron bendecidos. Y tú seguiste bendiciendo sus manos y el fruto de su mano. Así que te bendigo por ello, te bendigo por el mensaje que nos envía a nosotros de seguir mirando al invisible, de seguir orando a nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu bendición.